Buenos días. Adelante. Les pedimos que se vayan sentando. Buenos días. Es un gusto estar aquí en nombre del Semanario Búsqueda en el 8º encuentro de Desayunos Búsqueda, con muy buena convocatoria, como siempre. Además es un desayuno muy especial porque estamos a poco más de un año de las elecciones nacionales. Así que resolvimos hacer un desayuno con un alto contenido electoral. Y para eso invitamos a dos referentes en la materia que ya los vamos a presentar y que les agradecemos especialmente que estén acá con nosotros. Es un gusto tenerlos aquí arriba de este escenario. Aprovecho para decirles que esto, por más de que ya estamos en el 8º desayuno de celebración de los 50 años de búsqueda, esto recién empieza, y el año que viene vamos a hacer desayunos electorales durante todo el año, donde van a pasar por aquí, por arriba del escenario, todos los principales candidatos, más alguna sorpresa importante que nos tenemos guardada y que ya les iremos comunicando. Además de que vamos a tener la idea de tratar de organizar algún tipo de debates y de distintas instancias aquí. Nos acompañan hoy Mariana Pomies y Rafael Porzekansky, y Guillermo Draper va a hacer la entrevista conmigo, el editor de Política de Búsqueda, a quien le voy a pedir que presente a nuestros invitados. Buenos días. Brevemente, Mariana Pomies es directora de Cifra, es socióloga por la Universidad de la República, tiene un MBA por la Universidad Dort, es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y docente también de la Universidad Católica. Rafael Porzekansky, director del área de Opinión Pública y de Estudios Sociales de Opción Consultores, sociólogo también por la Universidad de la República, con un máster en la Universidad de California y docente de la Universidad Dort. Ustedes los conocen, los han visto muchas veces en televisión, así que no queríamos ahondar en su currículum, sino hacer esta breve presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Además tenemos una hora y tenemos un montón de cosas para conversar, así que igual antes de iniciar la entrevista quería tener un recuerdo especial. Búsqueda en sus 50 años ha tenido un vínculo muy especial con las encuestas. De hecho fue uno de los primeros medios, el primer medio escrito que empezó a publicar encuestas allá por los años 80, y ha tenido un vínculo muy especial hasta sus últimos días. Aquí está la viuda de Luis Eduardo González, del Sordo González, para quien pido un fuerte aplauso, porque realmente ha sido fundamental en esta tarea. No la veo desde aquí, Adriana, pero debe andar por ahí. Un gusto tenerte por aquí, Adriana, allí está. Así que la verdad que es algo que nos gusta mucho hacer esta tarea. Bueno, empecemos. La sensación que tenemos, ayer hablábamos con Guillermo cuando estábamos preparando esta entrevista, es que obviamente los políticos ya están en campaña electoral. Pero la primera pregunta que le queremos hacer es, ¿la gente está en campaña electoral? ¿El clima ese es compartido por los uruguayos? ¿Quién empieza? Mariana, rompes el hielo. Bueno, gracias por la invitación y gracias por venir. Una cosa, ya que recordaste a Luis, al Sordo, como decía, los políticos siempre están en campaña. Es su trabajo y están todo el tiempo en eso. Y la gente cada vez quiere menos campaña. Yo creo que la gente no está en campaña, está preocupada por sus problemas cotidianos, está preocupado por el día a día, por si Uruguay gana hoy o no gana hoy, y cada vez más rechaza esta extensión que ha tenido la campaña electoral. Cuando yo empecé a trabajar en esto, la campaña era mucho más acotada, porque no existía ni dos vueltas, lo vieja que soy, ni elecciones internas. Entonces, lo que han percibido es que esto se ha extendido, y además la gente cree que cuando los políticos están en campaña no trabajan. Es su trabajo la política, pero no es percibido así. Entonces también le molesta que los parlamentarios estén en campaña. Entonces, no, si me preguntás, no están en campaña la gente. Rafael. Sí, si uno lo tuviera que poner en términos porcentuales, que es lo que estamos habituados nosotros, uno podría decir que la mayoría de la gente no tiene el chip, digamos, del entusiasmo por a ver quién va a ser el candidato aquí o quién va a ser el candidato allá. No está todavía pensando en las elecciones.
Y este año no va a ocurrir, o sea, eso recién pasa a partir del año que viene. Eso comienza con la campaña, o sea, también es una interacción que se da entre el componente de la oferta y el componente de la demanda. Es decir, cuando desde el componente de la oferta comienza, digamos, con la cercanía, por ejemplo, de las elecciones internas, a mostrarse los perfiles, comienzan los jingles, los spots, los discursos más con un tono más propositivo sobre lo que hay por hacer. Bueno, ahí de pronto la gente también lentamente va entrando en calor, es decir, el componente de la demanda va entrando en calor. Todo esto hablando en términos genéricos, ¿no? Porque hay que recordar también que, por ejemplo, nosotros en nuestros estudios de opinión pública tenemos una segmentación importante del público o de la ciudadanía según el interés por la política. Entonces, hay un sector que aproximadamente ha variado entre un quinto, un cuarto de la población que dice tener mucho interés en la política. Bueno, ese sector yo no digo que sea como los políticos mismos, pero sigue las noticias, está interesada, pregunta, bueno, ¿y quién va a ganar? ¿Y cuál va a ser el candidato aquí? ¿Cuál va a ser el candidato allá? Pero hay un sector muy importante que tiene un nivel de interés en la política moderado a bajo, te diría. Sí, la mayoría, por lo que decís. O sea, si solo uno de cada 4 en principio está muy interesado. El sector muy interesado, sí. Bueno, yo creo que el indicador, uno de los indicadores más fehacientes sobre cuán interesados están los uruguayos en política es la participación en las elecciones internas, ¿no? Porque además en las elecciones internas, por ejemplo, las pasadas, digamos, sumando los que tuvieron competencia, luego en octubre votaron aproximadamente el 80% de los votos, o sea, Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio nuclearon el 80%. Dentro de esos 3 partidos que nuclearon el 80%, que tuvieron elecciones competitivas, bueno, fue a votar aproximadamente un 40% de la ciudadanía. Sí, sí, es poco. Sí. Y estamos hablando de elegir el candidato presidencial de la fuerza política. Por lo tanto, el nivel de cuando uno pone, por ejemplo, una elección voluntaria, eso ya te está indicando que hay un 60% que no le interesó ir a decidir el candidato de esa fuerza política, cuando estábamos hablando de internas relativamente jugosas en aquel momento, ¿no? Un Frente Amplio con 4 candidaturas, un Partido Nacional que tenía ese contrapunto con la emergencia de Sartori, bueno, y la calle Pou y la Rañaga ahí intentando terciar, y en el Partido Colorado, bueno, ese mano a mano que terminó dándose muy interesante entre Ernesto Talvi y Sanguinetti. Con toda esa oferta, digamos, el 40% nomás fue a votar. Yo agregaría a eso que dice Rafael, que tenemos una particularidad. En Uruguay, la mitad de los uruguayos al otro día de las elecciones ya sabe que va a votar en la próxima elección, que es más o menos la mitad. La mitad. ¿Por qué? Porque la mitad de los uruguayos tiene lo que nosotros llamamos identificación partidaria, cercanía con alguno de los partidos. ¿Eso es mucho o es poco? Sería bueno compararlo con otros países. Hay países donde la identificación partidaria es mucho más baja y hay países donde puede ser más alta. Pero eso hace que ya los partidos tengan asegurados sus pisos de votos dentro de esa mitad, ¿no? Y que sea la otra mitad la que durante los 5 años tiene que decidir a quién votar. Es un montón si miras desde ese lado. Pero que la mitad ya sepa qué va a votar al otro día de las elecciones, también es un montón. Es alto, sí. Es alto, sí. Y te agregaría una cosa más a lo que dice Mariana, porque además de la identificación partidaria positiva, está la identificación partidaria negativa. Dentro de la otra mitad, dentro de la otra mitad, hay un segmento que de pronto no se identifica con ningún partido, pero sí puede decir a este partido nunca lo votaría. Claro. Entonces, de algún modo no es que tiene toda su oferta ampliada, abierta, digamos, sino que ya tiene algunas preferencias claras de lo que no va a votar. Por tanto, siempre al final la elección se termina decidiendo entre un 10-15%, que es el núcleo más duro, digamos, que no tiene una camiseta partidaria que puede fluctuar entre unos u otros partidos, por ejemplo, dentro de la coalición, que es digamos un bloque multipartidario, pero que también puede fluctuar entre los bloques, y que eso es lo que más termina decidiendo en el eje continuidad-cambio, ¿no? Claro. Ahí, si al escucharlos uno piensa que hay una predictibilidad muy alta en Uruguay, o sea, en Uruguay todo se mueve lentamente, no hay cimbronazos, entonces no habría margen para sorpresas. Y sin embargo, si estábamos en el periodo electoral anterior a esta fecha, también podríamos haber pensado que no iba a haber sorpresas, y el menú estuvo repleto de sorpresas. De cara al próximo periodo electoral, ¿les parece que hay todavía margen para sorpresas, o después de lo que pasamos la vez pasada hay como
un bajón en ese sentido. Si pensamos exactamente hace 5 años, había 2 candidatos que jugaron un rol importante que todavía no estaban definidos, que eran Sartori y Talvi, ¿no? A esta altura, si bien cada uno estaba trabajando internamente para eso, todavía la opinión pública no los tenía tan fuerte en el radar. Y a Manini tampoco, ¿no? Bueno, pero Manini ya estaba, igual se termina de conformar como partido, lo que sería el año que viene, claro, hace 5 años, sí. Pero también, pongamos a Manini, ¿sí? Entonces, siempre hay margen para eso, pero también hace 5 años los candidatos que finalmente disputaron ya estaban también bastante identificados. Entonces, yo creo que siempre puede haber lugar a algún tipo de sorpresa, pero que también intuyo, mirando los números, no es porque se me ilumina, que los que van a jugar en definitiva los últimos partidos ya están en la cancha. Sí, mi impresión es que este ciclo va a tener menos sorpresas que el anterior, efectivamente. Que estas 3 figuras que fueron de algún modo disruptivas y que trajeron mucha novedad en la oferta política, no se está viendo algo parecido en este ciclo electoral, ¿no? Creo que va a ser un ciclo más de... O sea, en realidad va a haber mucha renovación en el sentido de que se van a estar estrenando los candidatos a la presidencia, seguramente. Es muy probable que, con la excepción de los partidos que van a presentar candidatura única en las elecciones internas, Cabildo Abierto, por ejemplo, el Partido Independiente, en las otras 3 fuerzas políticas debuten como candidatos presidenciales los ganadores, no quizá como precandidato, porque, por ejemplo, Carolina Cose tiene probabilidades, es una de las que está en ese contrapunto muy fuerte con el intendente Yamandu Orsi, bueno, pero no es lo mismo igual ser precandidato que candidato. Entonces, como candidatos, es muy probable que ninguno haya competido en octubre. En ese sentido de renovación, pero en un sentido de renovación más ideológica o del surgimiento de un partido como lo que logró Cabildo Abierto en la elección pasada, eso se ve como un escenario poco probable hoy día. Además, no le fue muy bien tampoco a los outsiders. Les fue bien en la primera instancia, pero la gente, como decimos, quedó un poco quemada con algunas cuestiones, sobre todo pensando en lo que fue Talvi, que dejó como muchas heridas, y también Sartori, que en algún momento se tuvieron muchas expectativas y después no cuajó eso en lo esperado, ¿no? Sí, de todos ellos el que queda es Manini nomás, ¿no? Sí. O sea, bueno, y en base a lo que decían, entonces ahí claramente me parece que hay 4 personas que tienen hoy posibilidades. No les voy a preguntar quién va a ser el próximo presidente o presidenta, no se preocupen, pero me gustaría, Pero si lo saben. Pero si lo saben, díganlo. No, pero entonces va a estar, estamos de acuerdo, entre Orsi, Cose, Rafo y Álvaro Delgado. O sea, ahí en esos 4 está el futuro presidente o presidenta. Uno diría que la probabilidad de que surja el próximo presidente entre esos 4 nombres es alta. ¿Cuánto exactamente? No lo sabemos porque entramos, bueno, un poquito más especulativo. Muy pero probablemente, sí, dirías. muy probablemente. Esa es la perspectiva, ¿verdad? Porque venimos viendo desde el lado, en primer lugar, se sigue repitiendo otra continuidad que ya lleva más de 20 años, o sea, a partir de la elección de 2004, Frente Amplio y Partido Nacional son, en ese orden, primera y segunda fuerza política del país. Todo hace pensar que este ordenamiento se repita. Se puede descartar plenamente que algún partido de la coalición le quite el lugar de privilegio al Partido Nacional como representante de la coalición. Se puede pensar. ¿Es probable? No, no es probable. Es poco probable. Es poco probable. No es imposible porque una expresión que he utilizado a veces es decir que adentro de la coalición hay una especie de frontera sin aduanas entre los electores, ¿no? Entonces es fácil circular y cambiarse de uno al otro partido. Pero hoy, por muchas razones, entre otras porque el Partido Colorado tiene un problema en la estructuración de su oferta, y por otro lado, porque Cabildo Abierto es un partido más de nicho, hoy por hoy, todo hace pensar que el Partido Nacional ocuparía ese lugar de disputarle eventualmente al Frente Amplio la conducción del gobierno, por así decirlo. Yo me animo a dar un paso más y digo que es casi imposible. Rafa es muy cuidadoso, ¿no? Pero no por faltarle el respeto a los otros partidos, que creo que son partidos con cada uno con su historia y uno muy larga, sí, sino porque no han encontrado liderazgos que despierten
grandes simpatías en la población. O sea, cuando nosotros miramos, a diferencia de la gente, tenemos nuestros números que miramos todos los días, ¿no? Y uno ve un montón de indicadores, por ejemplo, las popularidades de los distintos líderes, y claramente las popularidades más altas están o dentro del Frente Amplio o dentro del Partido Nacional. Entonces, es casi imposible que encontraran un candidato capaz de disputarle no solo al Frente Amplio, sino al Partido Nacional ese liderazgo. Y siguiendo esa lógica, ¿no? Entonces, me preguntabas por los 4 nombres. Si hablamos de Frente Amplio y Partido Nacional, al interior del Frente Amplio, todos quienes trabajamos en opinión pública venimos viendo un contrapunto y una alta concentración de las preferencias en los 2 intendentes metropolitanos. Por lo tanto, la idea de que si el Frente Amplio es gobierno, lo más probable es que el presidente o presidenta sean Yamandú Orsi o Carolina Cose, bueno, eso es así. Y en el caso del Partido Nacional hay una oferta estructurada un poco diferente, donde hay un liderazgo de Álvaro Delgado en las encuestas, que ha tenido un rol muy particular. Con una diferencia más importante. Con una diferencia más importante. Con una diferencia más importante sobre Laura Raffo, exactamente. Pendiente también el pronunciamiento de algunos intendentes. Creo que esto para el Partido Nacional es un elemento muy importante en la movilización de la ciudadanía. Recordar, siempre pongo este ejemplo, que en la elección interna pasada, el actual intendente de Maldonado, Enrique Antía, que fue precandidato, ganó en Cerro Largo y perdió en Maldonado. ¿Por qué ganó en Cerro Largo? Porque tuvo toda la movilización del aparato del entonces intendente de Cerro Largo, hoy senador, Sergio Botana. Claro. Entonces, el tema del apoyo de los intendentes es un tema clave que alude a un elemento que no es de opinión pública, que es de estructura, que es más difícil de ver en las encuestas. Y ese elemento hay que tomarlo en consideración. Quien tenga más los apoyos de los intendentes, bueno, ahí también va a tener un diferencial. Parecería que en ese aspecto, da la impresión de que en ese aspecto Álvaro Delgado también va a partir con ventaja en ese aspecto, por lo cual se transforma en una interna en principio más ventajosa para Delgado sobre Raffo, aunque internas son internas. Por eso digo, de todas formas igual también adentro del Partido Nacional, entre Delgado y Raffo hoy, números más, números menos, están concentrando el 70-80% de las preferencias. Va a ser difícil también para un tercer candidato romper esa polaridad y competir con chances para ser el próximo candidato del Partido Nacional a la presidencia. Sí, igual también el Partido Nacional es el que tiene mayor cantidad de indecisos dentro del propio partido, de gente que no está segura o no conforman todavía los candidatos que están hoy presentes. Entonces también es donde hay más posibilidad de movimiento en ese sentido. Y además queda un año de gestión y eso le va a afectar, porque algunos de estos precandidatos están muy cerca de la gestión. Sin lugar a dudas. Ahora, las encuestas que publican ustedes, que publican también otras encuestadoras, están marcando al Frente Amplio un nivel de apoyo que a esta altura del año, comparado con periodos anteriores, es muy alto, incluso tanto o más alto que en instancias electorales en las que ganó. Mi pregunta es si mirara para atrás diría el favoritismo es claro, pero hoy por primera vez vamos a tener a la coalición republicana, multicolor o el nombre que se le quiera dar, compitiendo después de haber sido gobierno. ¿Eso hace que para ustedes el análisis y el escenario cambie por completo? O sea, las pistas del pasado no corren ahora que la coalición parece consolidada, hay por el voto coalición, porque sí, esas no aduanas que decías entre los partidos, no sé cómo lo están evaluando ustedes a la hora también del análisis, ¿no? El problema es que las pistas del pasado no son claras para encontrar el tesoro. En el pasado, si miramos estas mismas situaciones, ha habido diversidad. No siempre cuando la oposición ha sido mayoría ha ganado. Si miramos los ciclos electorales, los 4 últimos, hubo instancias donde la oposición era mayoría y perdió, y hubo instancias donde la oposición era mayoría y ganó. Porque no depende solo de eso, sino también depende de otras variables como la aprobación de gestión de gobierno, la aprobación del funcionamiento de áreas fundamentales como la economía, la seguridad. Entonces, no son claros no van hacia un mismo lado las pistas del pasado. ¿El Frente arranca como favorito igual, se puede decir? Bueno, hoy tiene mayoría de votos. Ahora, arranca como favorito, eso no quiere decir que entonces octubre ya esté definido. Yo diría lo siguiente.
Yo diría que si... ¿Apostamos una hamburguesa? Yo diría que si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio tendría cierta ventaja sobre la coalición. Pero no son el próximo domingo. Y hay otro elemento central, que al menos a nosotros nos está pasando, y por ver algunas estrategias que están usando colegas también, creo que van en la misma dirección. Cuando se ve hoy un escenario de intención de voto o simpatías partidarias, pero le ponemos intención de voto partidaria, ¿no? Es decir, nombres de los partidos sin candidatos. Números más, números menos, ¿qué es lo que se ve? Paridad en lo que sería el modo octubre, ¿no? Paridad entre el Frente Amplio por un lado y los partidos de la coalición sumados. A veces algún puntito de la coalición arriba, a veces el Frente Amplio arriba. Creo que la mayoría de las encuestas hoy por hoy muestran algún puntito al Frente Amplio arriba. Si eso terminara así en octubre de 2024, el Frente Amplio gana la elección, sin ninguna duda. Si como bloques terminaran parejos en octubre, gana la elección. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio fideliza el 100% de los votos, básicamente, y la coalición no. La coalición siempre pierde. ¿Por qué? Porque es un bloque multipartidario. Quiere decir que del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, algo se va a perder rumbo al Frente Amplio. ¿Cuánto? No lo sabemos. Ha variado de elección tras elección. Pero lo que es claro es que si terminan empatados, gana el Frente Amplio. ¿Van a terminar empatados? No lo sabemos. Eso primero porque faltan todos los elementos del año electoral. Sí, pero después hay otro elemento también que surge de la opinión pública. Yo ahí les estoy dando el paneo de lo que hoy se está haciendo público, porque no sabemos los nombres de los candidatos. Pero cuando uno juega con escenarios y pone toda la carne en el asador, con candidatos plausibles, las cosas cambian un poco. No se parecen a octubre de 2019, pero se vuelven más favorables para la coalición. Hoy, desde el punto de vista de la medición, repito, por lo menos hablo de los datos que manejamos desde Opción, cuando uno le pone todos los nombres a la coalición, e incluso le pone al Frente Amplio nombres como los de Yamandú Orsi o Carolina Cose, la coalición mejora y tiene ventaja en octubre, que no es una ventaja, digamos, en modo de 2019, pero que es una ventaja que torna las cosas más inciertas. Por lo tanto, ahí hay que abrir una duda importante, ¿no? Ya no es el mismo panorama cuando uno pone todos los nombres en la cancha. Y el otro elemento es que, como decía, falta 2024. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el año 2013? ¿No? Porque las encuestas por intención de voto partidaria se parecen un poco a 2013. Que el que es mano esta vez es la coalición. Quien va a cortar cintas es la coalición. Quien puede abrir la cartera o la billetera es la coalición. Y, por supuesto, esto juega también para el otro lado. Si el escenario económico es adverso el año que viene, generalmente la gente, por ejemplo, hay un indicador que en los estudios electorales influye y es un predictor estadísticamente significativo del voto al oficialismo versus a la oposición. Es el salario real faltando 3 o 4 meses para la elección. Bueno, hay que ver cómo están esos indicadores también en el año 2024. Un detalle en referencia a eso que no lo quiero dejar pasar, lo teníamos previsto para un poco más adelante, pero ya que lo mencionás. En el 2013 el que estaba de presidente era José Mujica. Claro. Ahora el que está de presidente es Luis Lacalle Pou. Y pasa algo muy extraño que me gustaría consultarlos, porque según todos los estudios también de opinión pública, los dos líderes más populares en este momento del Uruguay son ellos dos. Y ninguno de los dos van a estar en la elección, pero sí van a tener incidencia. O sea, ¿consideran que la incidencia de Lacalle Pou puede estar al nivel que tuvo Mujica también en el 2013, que terminó poniéndose un poco al hombro a la candidatura de Vázquez, y el MPP terminó siendo la fuerza más votada dentro del Frente Amplio? Yo voy a la primer premisa que vos decías, que el presidente y Mujica son los políticos más populares hoy. Yo le agregaría a Yamandú Orsi. Para nosotros hoy está, hasta ese nivel. Está en ese nivel de popularidad. Entonces, hay uno de los que juega que está popular, claro, en esa línea, sí. Entonces, y siguiendo un poco lo que venías hablando con Rafa, acá no juegan solo los candidatos, acá juega también la percepción de la gente y las preocupaciones de la gente. Entonces, los candidatos son un factor muy importante, pero lo que han hecho hasta ahora y lo que pasa en el próximo año va a tener un rol decisivo, sobre todo en ese 20% que hoy nosotros registramos como indecisos, ¿no? Que son los que te definen la elección. Es un número importante, ¿no? 1 de cada 5. Sí.
pero entonces las figuras externas, y bueno, el presidente, ni que hablar, tiene incidencia en el resultado Bueno, electoral. y sobre eso, yo creo que sí. Y creo que este plebiscito que está en juego lo va a habilitar a estar más en la campaña de lo que el Frente Amplio querría que estuviera. Convengamos que el presidente siempre estuvo en la campaña, ¿no? Siempre está, pero ahora va a tener otra posibilidad de estar defendiendo algo que tiene que ver con su gestión y con una de sus principales reformas. Entonces yo creo que esto lo habilita a estar con la excusa de defender la reforma de la seguridad social mucho más de lo que está habitualmente. Y además, para la coalición es fundamental que esté porque es su principal capital. O sea, acá no es solo la popularidad de la calle Pou lo que juega, es la aceptación de su gestión como presidente. Un lindo centro le levantó el Frente Amplio entonces con esto. Bueno, no fue el Frente Amplio, fue el PIT-CNT. Y si nos ponemos exquisitos, una parte del PIT-CNT, ¿no? Sí. Pero realmente lo que hizo fue abrir esa puerta, sí. Sí, la calle Pou en campaña es buena noticia para la coalición. Evidentemente, bueno, pues ya tiene ese recorrido y natural. Él realmente el salto que da él en popularidad no lo da en los tiempos electorales, lo da como presidente. Yo creo que comienza con ese viaje a Buenos Aires con el doctor Vázquez y luego obviamente con el tema de la pandemia, ¿no? Eso fue previo a la pandemia. Claro. Pero ahí ya hay un primer momento de popularidad, de crecimiento de la popularidad, cuando se ve esa transición muy amigable entre el presidente Vázquez y el presidente de la calle Pou. Bueno, ahí comienza un salto de popularidad. Yendo de vuelta a las posibilidades electorales en el año que viene, Garcés hizo un estudio que habla del costo de gobernar, ¿no? De una elección a otra, cuánto pierde en promedio un gobierno en votos y en porcentaje de apoyo. Al que el sordo González le llamó la regularidad de Garcés a esa conclusión. Teniendo en cuenta esa regularidad y pensando que los uruguayos somos bastante regulares en nuestro comportamiento, pareciera, son las encuestas que han dado ustedes, es que el costo de gobernar no lo está pagando el Partido Nacional necesariamente, sino los socios. Esa es una pregunta. Y segundo, ¿dónde se va a ver que puede ser clave también, el costo de gobernar, si es en octubre o en noviembre? Si es en octubre, la coalición de gobierno tiene un colchoncito. Si es en noviembre... Bueno, falta mucho también para eso, ¿no? Yo creo que lo que pasa en la gestión... Porque habitualmente la pandemia le quitó tiempo al gobierno de hacer cosas que las ha tenido que hacer aceleradamente y que en realidad tal vez en otro periodo ya estaría terminada su acción y el último año más bien es de mostrar lo que se hizo. El problema es que este gobierno tiene que terminar de hacer para mostrar lo que se hizo porque no tuvo tiempo de hacer. Entonces yo creo que en eso estamos en un ciclo un poco diferente a los anteriores y no sé cuándo va a pagar ese costo y no sé si lo va a pagar también. Un poquito siempre pierde, pero también yo creo que depende mucho de si los uruguayos están dispuestos, y en eso las expectativas, que era algo que también siempre hablaba Luis, ¿no? Lo importante acá es las expectativas. Si la gente considera que las expectativas que tenía previo al gobierno más o menos se cumplieron, o si no se cumplieron. Y si está dispuesto, vamos a cambiar. Estamos tan mal como para cambiar, porque a los uruguayos no nos gusta cambiar. Entonces ese es el dilema. Estamos tan mal como para cambiar. El Frente tendrá que convencer de que estamos, capaz que no tan mal, pero sí mal para cambiar, y el gobierno decir, no, tuvimos un montón de problemas, no pudimos hacer todo lo que queríamos, déjennos un periodo más. Y ahí igual también ahí la pregunta, Mariana, es hasta qué punto se cambia con el Frente, porque tampoco nos gusta cambiar. Bueno, eso es un juicio tuyo de valor. No, claro. No, pero bueno, o sea, la gente no percibe ningún terremoto para ninguno de los dos lados. Bueno, lo mismo cuando ganó el Partido Nacional, podemos decir, hubo tanto cambio respecto a... Algunos dicen que en las áreas fundamentales, como economía, incluso seguridad, que se pelean mucho, pero en el fondo la gente no percibe tanto cambio. Claro. Entonces... es el cambio de la uruguaya. Los cambios en la uruguaya no son dramáticos, son un poquito. Y ojo, es bueno porque nos ha salvado de grandes delirios y de grandes riesgos.
¿por qué no nos pasa lo que le pasa a los argentinos? Porque los argentinos se tiran al agua todo el tiempo. Nosotros, no, entrá despacito a la orilla. Los uruguayos nos quedamos en la orilla y vamos dando pasito porque el agua está fría. La penillanura levemente ondulada. Pero no nos ahogamos, divino. Mirando, pasando raya, no nos ahogamos. Me gustaría decir algo de lo que decía Guille, porque vuelve a poner sobre el tapete este tema metodológico de la intención de voto partidaria y de la intención de voto por partidos y candidatos. Vos estabas diciendo, Guille, parecería que el costo lo está pagando los socios. El problema es que eso está basado en un indicador de intención de voto partidaria, porque si yo le pongo a la coalición a Manini en Cabildo, o por ejemplo un escenario que yo creo que hoy es menos probable porque las señales van hacia el otro lado, pero cuando hicimos los escenarios con Pedro Bordaberry, por ejemplo, el Partido Colorado no pierde caudal respecto a 2019. Bordaberry ha marcado en escenarios nuestros de intención de voto el 11-12%, y Manini lo hemos tenido en el 10%, por ejemplo, un poco por debajo. Entonces, más allá de que este año Cabildo ha sufrido un poco esa doble crisis, ¿no? La de la renuncia de la ministra Moreira y el desencuentro y el conflicto entre el Manini y el presidente, ¿verdad? Eso es un tema aparte. Pero ahí entran estos temas, ¿no? La marca, el posicionamiento de los socios de la coalición solo se puede ver en términos electorales cuando uno pone los nombres de sus líderes, porque sus marcas partidarias son mucho más débiles. Otro caso concreto es el caso del Partido Independiente. El Partido Independiente como partido marca menos que cuando uno dice Pablo Mieres, Partido Independiente. Las marcas partidarias son más débiles y se necesita eso complementarlo con los líderes. Por eso yo decía, el Partido Colorado tiene un problema que puede solucionar, pero que es un desafío si Bordaberry no compite, que es hacer conocer y posicionar con fuerza a sus líderes. Porque todos los demás líderes hoy marcan o marcarían en un escenario de intención de voto aproximadamente lo que el Partido Colorado marca como partido. El único que se despega de ahí es Bordaberry, en ese sentido. Matices con eso porque yo no lo tengo tan así el escenario, y yo creo que sí, que los partidos socios de la coalición están penalizados porque la gente no atribuye los logros a los partidos de la coalición. Los logros los ha capitalizado incluso solo el presidente casi. Claro. Nosotros vemos que en el caso, tú bien ponías de Pablo Mieres, la evaluación de la gestión es muchísimo mejor que su intención de voto. La gente no traduce esa evaluación. Es un ministro que viene de un partido que venía con muy pocos votos y que no ha tenido grandes problemas y que la gente dice, no, está bien, pero no lo voto a él. ¿Por qué? Porque es un logro del gobierno, ¿sí? Y en otras áreas donde el Partido Colorado o incluso Cabildo podría haber tenido mayor capitalización, lo voy a decir con todas las letras, el gobierno no lo ha permitido. El presidente ha estado siempre recibiendo y es una estrategia, no estoy diciendo que esté mal, pero él ha cortado todas las cintas y ha estado en el centro de todos los escenarios. Entonces, indudablemente, lo bueno que podrían haber hecho los partidos menores no lo han podido capitalizar hasta ahora, y el presidente lo sabe, y cada tanto se da cuenta y da un pasito al costado, y trata de dejar, incluso para sus propios, para sus propios candidatos. ¿Sí? Delgado está teniendo que pelear el espacio para poder capitalizar parte de esos logros que se los está quedando solo el presidente. Lo que pasa es que una mala votación también de los partidos considerados más pequeños. Y hace muy mal al Partido Nacional. El Partido Nacional necesita socios fuertes. Exacto. Bueno, ayúdalos a fortalecerse. Claro, ese es un poco el tema. Está muy bien. Volviendo al tema de los 4 nombres que les tiré que hablamos, entre los cuales va a estar el presidente o la presidenta. ¿Tendrían que estar los 4 en la fórmula? ¿Cuánto incide eso electoralmente? O sea, ¿la fórmula se debería resolver el mismo día de las internas y tendrían que estar los 4? ¿O no tiene incidencia directa? A ver, yo creo que más incidencia tiene el cómo que el quiénes, ¿no? El Frente Amplio en la elección pasada no tuvo un buen proceso de elección del vice. Entonces, eso le hizo mucho daño. Ahora, necesariamente, creo que también se embretó con la decisión que tomó, porque no sé si necesariamente el otro que pierda tenga que estar en la fórmula. No solo porque le puede capitalizar, sino porque de pronto el otro no es la persona más indicada. O sea, yo creo que ahí tenemos que dejar de mirar, y la gente lo pide, al que perdió o el voto consuelo o para no pelearnos, ¿a quién es la persona más indicada? El vicepresidente juega un rol muy importante en el Parlamento. Entonces uno debería buscar la persona más indicada. Es cierto que entonces, si dejás abierto el proceso, corres el riesgo que pase el drama que pasó en la anterior,
Ahí tenés que ver cuál es la peor y la mejor solución. No necesariamente debería ser el que pierde, debería ser el mejor. Ahora, si no tenés forma de resolverlo sanamente, bueno, capaz que los mejores hacer lo que hicieron. Podrían aprender y resolverlo mejor, pero bueno. Y yo creo que es el método y el cómo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el Partido Nacional, la elección pasada sacó ventaja sobre el Frente. La elección Esa noche la sacó. La elección de la vicepresidenta, la candidata a la vicepresidencia del Frente fue muy tortuosa, ¿no? Recordemos la ida de Daniel Martínez a la casa de Cose, algunos nombres adicionales que circularon. Fue Casi tuvimos de vicepresidenta a Natalia Oreiro. Por ejemplo. Fue muy complicado. Y la calle Pou, aprovechando su amplia ventaja frente a Sartori y frente a Larrañaga también, dato no menor, rápidamente consolidó esa fórmula paritaria la misma noche de la elección interna. Y ahí, otras fórmulas, otro proceso que también fue complicado fue en algún momento cuando Bordaberry triunfó en una interna colorada, sobre todo hablo de las heridas que deja dentro del partido, ¿no? Y ahí depende la votación porque te planteo el siguiente escenario. O sea, un escenario es Yamandu Orsi 45% de los votos, Carolina Cose 42% de los votos, y otro escenario es una diferencia de 20-30 puntos porcentuales, ¿no? Y sí, legitima más, digamos, de algún modo queda más la carta para jugar en el ganador cuando la distancia es muy amplia. Claro. Ese es el ejemplo de la calle Pou, como te digo. Claro. Pero hay que cuidar también, más allá de la distancia, cuidar las relaciones incluso con agrupaciones que aunque hayan sido minoritarias, después pueden traccionar fuerte rumbo a octubre, ¿no? Claro. Y dejar al partido fuerte, digamos, con buenas señales. Ese es no herido. El dilema que tiene nuestro sistema tal cual está armado, ¿no? Que las internas son una instancia muy distinta en el trabajo electoral, en el tipo de gente que vota, en cómo se resuelven las cosas a octubre. Entonces, las heridas de la interna, si no se resuelven bien, no solo cómo se define el vice, cómo se lleva adelante la campaña, cómo se enfrentan entre sí los candidatos, después te puede hacer mucho daño de cara a octubre, porque vos de cara a octubre necesitas a todos trabajando con la misma fuerza, no te podés pelear con nadie. Pero si no te podés pelear con nadie, ¿cómo se diferencian los candidatos? Entonces es un dilema importante que tienen los partidos. Cuando nosotros asesoramos a los políticos siempre es, no, pensemos en junio, octubre es otra historia. Sí, pero siempre decimos, es otra historia, es otro escenario, pero ojo con los muertos que dejes en junio. Claro. Sosnador propuso hacer obligatoria las internas también para tratar de igualar esos incentivos. Nos encanta a los uruguayos votar. Sí. Pero sí, no. ¿Deberían ser? ¿Están de acuerdo? Yo creo que sí, que deberían ser obligatorias. Por distintos motivos. Primero porque no es menor lo que se elige ahí. Yo creo que es darle también trascendencia a lo que se elige ahí. Bueno, estás eligiendo presidente. No estás eligiendo el candidato, estás eligiendo el que puede ser presidente. Claro. Y después podés terminar votando a alguien que no te gusta porque no fuiste en junio. Claro. Por esto en contra de lo que muchos uruguayos no les gusta que los obliguen a votar. Pero en general, y eso lo tendríamos que aprovechar, somos bastante votadores los uruguayos. Pero si no es obligatorio nos da un poco de pereza a veces, si no vamos. Sí, claro. Ahí es la tumba de los cracks. De hecho, todas las últimas internas cada vez votan menos gente. Lo hablamos al principio, también es el mecanismo que puede tener la gente para penalizar en algún sentido al sistema político. Al sistema o al sistema electoral o político. Diciendo, bueno, también puede ir y votar en blanco. También. Sí. A mí me parece una idea interesante, yo tiendo a estar a favor. Me preocupa de todas formas, más que la generación de una regla, de agregarle un escalón más al elector para tener que ir a votar y presentarse a votar. Es un tema que cuando acá, muchas veces en base sobre todo a los intercambios de Twitter, se habla de las grietitas o de la polarización, yo siempre digo lo mismo. Miremos la apatía también. Miremos, por ejemplo, lo que son los niveles de desconocimiento y desconexión de los jóvenes en torno a los líderes y candidatos. Miremos el interés en la política que tienen. Miremos especialmente, que hoy se habla tanto, porque se habla tanto de los jóvenes que no terminan secundaria, ¿no? Bueno, el segmento por lejos más desconectado, más desafectado de la política, que no tiene, digamos, que no concibe o no visualiza cuál es la utilidad del ejercicio de la política para la vida cotidiana, son los jóvenes de nivel educativo bajo. Entonces, a mí realmente como ciudadano, lo que más me preocupa no es solo introducir, la obligatoriedad, que creo que volvería más homogénea de algún modo la campaña, sino también, como desafío central del sistema político uruguayo, llegar más
a determinadas capas de la población que hoy no visualizan en la política algo que sea determinante para sus propias vidas, y que los hechos lo es, por supuesto, ¿no? Teniendo en cuenta en el momento que estamos justamente antes de ingresar y subirnos al escenario, estábamos hablando de los cuatro que les tocó un momento muy especial para este desayuno, porque ha sido una semana muy intensa de noticias vinculadas a cuestiones del gobierno. Y ahí la gran pregunta, yo sé que no lo tienen medido, pero capaz que tienen alguna percepción previa. ¿Cuánto puede llegar a incidir lo que ocurrió esta semana con el caso Penades y con todo lo que está pasando en las elecciones del año que viene? ¿Ustedes consideran de que este tipo de episodios tienen impacto electoral en principio? A ver, yo creo que este tipo de episodios tienen impactos en distintos niveles, ¿no? El primero es a la interna del Partido Nacional, es un golpe muy fuerte. Sí, es un golpe muy fuerte por lo que significaba Penades como articulador, como referente para los otros partidos. Uno hablaba con parlamentarios de todos los partidos y Penades era un tipo con el que decían se podía hablar, ¿no? Es con el que y además con mucha conocimiento del funcionamiento parlamentario, ¿no? Entonces, perder ese articulador para el Partido Nacional es un problema. Además, un articulador fundante de listas, ¿no? Para la 71, creo que a la interna es un problema. Es un problema también porque todos reaccionaron visceralmente frente a la situación, ¿no? O sea, y yo no sé cómo hubiera reaccionado si estaba ahí, no, pero uno dice, le saltó las tripas a defender al amigo, ¿no? Y eso, la oposición, como es su rol, se lo está cobrando. Y es lógico que la oposición haga eso. Entonces, eso también es un daño. Ahora, el impacto que tiene en los votos, yo no estoy tan segura. Porque hemos visto varias situaciones que individualmente parecen no haberle afectado. Pasamos por casos de corrupción muy cercanos al presidente, donde también el gobierno procedió primero visceralmente y después la justicia fue para otro lado, y mirábamos los números y no cambiaban. ¿Hasta qué punto aguanta y cuándo se va a dar la acumulación? La gota que desbordó el vaso, esa es la duda. Claro. No lo sé. Hasta ahora las gotas no parecían haberle afectado porque la gente tampoco está pendiente ni siguiendo todo esto día a día. Eso también hay que decirlo. Claro, o sea, si uno lo piensa en términos volvemos a ese 15%, ¿no? Que es el que va a decidir en definitiva, estoy pensando sobre todo en el tema de los bloques, ¿no? Cambio, continuidad. Yo creo que yo me pondría un poquito más tradicional en el sentido de decir, lo que va a terminar definiendo la elección diría que va a andar más por el lado del humor económico. Y sí creo que el otro tema donde el gobierno hoy tiene un desafío importante de posicionamiento es el tema de la seguridad, ¿no? Me voy para este lado. Me parece que estos escándalos generan ruido. Nosotros vimos, por ejemplo, le preguntamos a quienes aprueban al gobierno, dígame, ¿qué es lo que menos le ha gustado del gobierno del último año? Sobre todo en el trimestre anterior y en el anterior. Y aparecía con una importancia, digamos, relevante el ruido de la corrupción, el caso Astesiano, el caso Marcé, todo ese ruido como a que a la gente no le gusta. ¿Eso hacía que la gente dejara de aprobar el gobierno? No, justamente estoy hablando de los segmentos que aprueban el gobierno. ¿Eso hacía que la gente dejara de tener una intención de voto a algún partido de la coalición, particularmente el Partido Nacional, que es el que domina dentro de la coalición? No, tampoco. Pero es algo que a la gente no le gustó. ¿Le gusta a la gente ver este ruido del caso de Penades? No. De la gente que está informada, no le gusta, no lo ayuda el gobierno. Cierto es también que en este caso particular ha quedado muy aislado Penades frente al resto. La declaración, por ejemplo, del Partido Nacional es muy contundente. Me parece que como desafío de posicionamiento, repito, hay que seguir de cerca todo el tema de los indicadores económicos, no solo el PBI, los temas de salario, de empleo particularmente, que son los que la gente siente concretamente, y después el tema de la seguridad, donde el problema hoy del gobierno es que no está logrando posicionarse como una marca distintiva respecto a la gestión en muchos segmentos frente a la gestión anterior del Frente Amplio. Es decir, en algún momento la coalición, fundamentalmente durante los primeros tiempos, ahí viene el debate de cuánto ayudó la pandemia, cuánto no, pero logró de algún modo instalar la idea de que había un cambio en la gestión de seguridad, un cambio positivo. Eso se está diluyendo cada vez más. Y eso es un problema de posicionamiento para el gobierno porque le quita fuerza en su posicionamiento frente a la oposición
de cara al año electoral. Me hace acordar lo que decía Mariana recién de las expectativas, ¿no? O sea, la llegada de este gobierno estaba marcada también por una expectativa de se acabó el recreo, de mejorar la seguridad. Quizás, Mariana, compartís que el tema seguridad y economía van a terminar siendo los claves en lugar de estas otras cosas que estuvimos hablando. Esto fue nota del artículo de Rosario Queirolo la semana pasada. Exactamente, que se centró en eso, justamente una investigación además que hicieron que les demuestra que la economía es fundamental, ¿no? Exactamente, sí, y que se viene viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que sí, que la inseguridad ya era un problema muy grave cuando el Frente repetía y volvía a ganar, o sea, está claro que y teníamos niveles de preocupación mucho más alta de lo que tenemos ahora, porque yo creo que también la gente fue aprendiendo y entendiendo que hay cosas que no dependen solo del gobierno, ¿sí? Nosotros que utilizamos un montón de indicadores, ¿no? La percepción de que el crimen está ligado al narcotráfico es cada vez más fuerte y que combatir el narcotráfico no es fácil, lo vemos en el mundo, ¿no? Gobiernos exitosos en un montón de áreas no logran, y es como el talón de Aquiles. Entonces creo que la inseguridad es importante, pero que también los uruguayos aprendieron a perdonar eso o a excusar diciendo, bueno, hacen lo que pueden, siempre que lo económico esté medianamente resuelto. Y ahí las expectativas económicas, sobre todo, bueno, ayer miraba la serie, ¿no? Estamos en el momento de mejor percepción económica desde antes de la pandemia, ¿no? Tuvimos a la salida de la pandemia un pico, si miramos mediciones puntuales. En junio, después de la pandemia, pensamos que nos íbamos a volver a transformar en Europa, ¿no? O sea, ya salimos de esta, además salimos exitosos, nos vamos al primer mundo y eso fue bajando. Pero aún bajando, ¿sí? Hoy tenemos un 30% de gente que aprueba la gestión económica de este gobierno y la situación económica, mientras que en el 2019, antes de que el Frente Amplio perdiera, estaba en 20 y poco, o sea, estamos en un mejor momento. Por eso también te decía, si la gente piensa que estamos más o menos bien, es un incentivo a no cambiar. Y en este momento la percepción, y no estoy hablando de números reales, porque a veces la gente dice, pero vos mirás los indicadores. La gente no entiende de indicadores, la gente entiende cuando va al supermercado o al almacén y si con la misma plata compra lo mismo o si le sale más caro. Y si llega a fin de mes o no llega a fin de mes, claro. Por supuesto, pero ¿cómo lo miden? Nosotros cuando hacemos grupos de, bueno, ¿y cómo se dan cuenta? Bueno, no llego a fin de mes, voy al supermercado, compro lo mismo menos y gasto más, ¿no? Claro. Pero aún así, con esa preocupación, porque la preocupación por los temas económicos es alta, la gente percibe que está mejor la situación que hace 5 años. Un poco, tampoco es que estemos tirando manteca al techo, pero hoy está un poco mejor. ¿Qué va a pasar en este año? Porque además juega Argentina, yo sigo con mis metáforas futboleras, Rafa juega las cartas, yo al fútbol, juega Argentina un partidazo, no en este fin de semana, que también, sino a fin de octubre, y eso también puede afectar nuestra economía. Entonces, por eso el gobierno también está preocupado. Ahora, en referencia a eso, ahí hay dos figuras claves y ustedes yo sé que tienen evaluación de todos los ministros, que son los ministros del área, ¿no? Tanto Asunción Arbeleche como Luis Alberto Heber. Ahí hay una diferencia importante de evaluación, ¿no? Enorme, es muy grande la diferencia. Quisiera hacer este matiz nomás. A ver, la diferencia es muy importante. Asunción Arbeleche está posicionada mejor que la evaluación del gobierno en economía. Claro. O sea, tiene un plus. Un capital político. Y en un capital político. No es tan claro el caso de... O sea, creo que a veces hay una concentración muy grande en la figura del ministro del Interior. Creo que esto no solo involucra al ministro del Interior. Cuando uno le pregunta a la gente cómo evalúa la gestión del gobierno en seguridad, sin hablar de Heber, hablando del gobierno a secas, son más los que desaprueban que los que aprueban hoy. Había empezado más los que aprueban que los que desaprueban. Y no creo que eso solo esté legado a la responsabilización, a un cambio de nombres con el ministro. Es verdad que el ministro no ha logrado tampoco posicionarse, no ha logrado tener ese plus por sobre la evaluación genérica de seguridad. O sea, el problema del gobierno lo tienen los dos frentes, ¿no? Y sin duda hay, mientras en la evaluación de la gestión del Ministerio del Interior un saldo negativo de imagen, en la evaluación de la gestión del MEF hay un saldo positivo. Sí, es una diferencia importante la que tiene el gobierno en ese sentido. A pesar de eso, la gente está hoy todavía un poco más preocupada por la economía que por la seguridad. Claro, sí, que no se asocia directamente con las figuras, ¿no?
Preguntaba porque la última invitada que tuvimos aquí en el desayuno es Azucena Arbeleche. Vos ya la querías poner de candidata, ya la pusiste de candidata. Por eso les estaba... No, pero a partir de ahí surgieron posibilidades y bueno, incluso hasta publicamos una nota de gente que la ve como un potencial político. Claramente viene del ámbito técnico, no político, ¿no? Pero bueno, ha ocurrido ya en algunas otras oportunidades. Pero... Sí. El tema es que ahí no solo depende de tu buena gestión, sino depende de tus habilidades políticas. Comunicacionales. O sea, claro, sí. yo creo que Azucena tiene una buena evaluación, pero todavía no tiene la cercanía, la gente no la identifica y no tiene el lenguaje ni las habilidades comunicacionales, como no quiere decir que no pueda hacerlo, pero hoy coachean a todos y pueden llegar a grandes lugares, ¿no? Creo que eso tiene Capaz que que por cambiar acá ahí. entre la audiencia tenemos futuros ministros, o bueno, candidatos tenemos también y futuros También, ministros creo todo. que también. Sí, Pero bueno. siempre también hay que separar entre dos cosas, ¿no? Mariana decía, y es verdad, en eso coincidimos los datos en realidad, es mucho más la gente que aprueba la gestión del Ministerio de Trabajo que la que vota Mieres. Lo que yo decía es, Mieres vota mejor que lo que votaría el Partido Independiente a secas. Pero sí hay que separar entre evaluar positivamente la gestión de un ministro o tener simpatía por un líder político que querer votarlo. Es diferente, o sea, una buena evaluación de gestión ayuda a votarlo. Simpatía es una precondición para poder votarlo, pero no necesariamente la simpatía se traduce en intención de voto. El político precisa, el líder precisa algo más para traducir esa simpatía o esa evaluación positiva de gestión en intención de voto. No es que pongo a Azucena entonces de candidata porque tiene X% de aprobación y listo, la va a votar ese X% que la aprueba. Me acuerdo que Luis Eduardo González citaba dos casos bastante emblemáticos de la historia uruguaya en varias entrevistas que le he hecho, que eran los de Carlos Julio Pereira y Hugo Batalla, personas con muy buena evaluación, queridos por todo el mundo, pero que nunca lograron ser presidentes ni cerca, ¿no? O sea, en el momento de las elecciones no, la gente no lo votaba. Hay quien dice que te debería odiar por lo menos un 30%, por ejemplo. Claro. Claro. Y, no, bueno, para cerrar, porque ya nos estamos acercando a la hora, lo tiraste al pasar, Mariana, pero nuestro próximo invitado el mes que viene es Alejandro Borenstein. Alejandro Borenstein, además de ser el hijo de Tato Bores y haber tenido, ser uno de los columnistas más leídos de Clarín, con más de 1 millón de lecturas todos los domingos, es el organizador de los debates en Argentina, de los famosos debates. Nos va a venir aquí arriba del escenario, desde ya están invitados los dos a contarnos cómo está la cocina esa. Pero la última pregunta es referida a eso. Y cómo ven esa elección en Argentina con respecto a Uruguay, o sea, ¿en qué medida eso puede llegar a incidir, teniendo en cuenta la situación en la que está, que no es fácil, ¿no? No les voy a preguntar quién gana en Argentina, no. pero... A mí me preocupa mucho la situación en Argentina. Realmente creo que están en una situación dramática como país, mirando su economía, pero que también el nivel del debate y la calidad de los candidatos. Yo miraba, y esto totalmente visceral y como Juana y Doña María, ¿no? Miraba el otro día el debate y decía, qué buenos políticos que tenemos en Uruguay. Gracias a Dios que tenemos, ¿no? Porque creo que el nivel al que han llegado, fomentando el show también, ¿no? Porque es un show más que un debate, ¿no? Sí, sí. Es impresionante. Igual creo que estuvieron A los interesantes. argentinos les encanta eso también. Claro, les encanta en todas las dimensiones y que Milei coma con Mirta Legrand y su pareja es un evento, imagínense eso en Uruguay, no importa, ¿no? Pero sí, yo creo que me preocupa porque todo lo que pasa en Argentina nos repercute, gane quien gane va a tener muchos problemas y sobre todo porque gane quien gane, el sistema político va a salir muy debilitado. El argentino. El argentino, sí. Sí, sí. Entonces uno lo mira y dice, bueno, no estamos tan mal. Sí, pero el problema es que si a ellos les va mal, nosotros nos vamos a engripar seguro. Y no veo realmente algún candidato que pueda realizar algo que mejore la situación en Argentina. Están preocupados por otra cosa. Pero ¿no harías un planteo lineal de Milei beneficia al oficialismo y Massa a la oposición? No. No me parece, porque creo que realmente cualquiera que gane, uno no ve que tengan esperanzas de que realmente puedan revertir esa situación, al menos a corto plazo. Los analistas en Argentina dicen, gane quien gane, a fin del año que viene Argentina va a mejorar, porque Argentina tiene los recursos, porque también decía lo mismo de ahora, o sea, no sé.
Rafa. Bueno, yo la sigo con mucho interés, por supuesto. Me parece una elección interesantísima. Me parece muy interesante cómo Argentina, cómo los países de algún modo siguen su propia historia, ¿no? En Argentina estuvo muy instalada la lógica muy binaria y de polarización. Ahí sí podemos hablar más claramente de polarización. A ver, con el peronismo, la lógica oligarquía-pueblo en el discurso peronista. Y Milei, que se declara tan antikirchnerista, también retoma esa lógica binaria. Cuando habla de casta y gente, por ejemplo, el laburante contra la casta. Siempre una cosa muy polarizadora y binaria, ¿no? De un lado ellos, de este lado nosotros. Y cómo ese discurso se reproduce permanentemente. Algo en lo que en Uruguay en general estamos bastante alejados, hay mucho más cables, a pesar de que hay dos bloques muy estructurados, hay muchos más puentes y cables entre esos bloques que en lo que es por lo menos el nivel retórico en Argentina. Me costaría, lo digo como analista con mucha sinceridad, acá voy a ser un poco más arriesgado, me costaría mucho imaginar un triunfo del oficialismo, aunque Massa califique en el segundo o incluso primer lugar en la primera vuelta, ¿no? Están todos los indicadores dados para que el oficialismo no repita gobierno. A mí, en lo particular, me voy a declarar sorprendido si el día de mañana se dice que, bueno, Massa logra ser presidente de Argentina. Creo que todo el escenario hace pensar en un cambio, realmente, y dentro de ese cambio, hoy lidera el favorito es Milei. Sí, lo cual es un rupturismo muy, muy fuerte, ¿no? En el plano discursivo, lo digo, y también por romper estos dos bloques que venían muy firmes, captando más del 80-85% de los votos de los argentinos. Se da para Milei el escenario perfecto, la tormenta perfecta, como quien dice. ¿Cuál es? Un muy mal recuerdo de la gestión Macri, que comenzó bien y terminó muy mal en la mirada de la opinión pública, más allá que no votó tan mal al final, pero tuvo unas pasos muy, muy, muy complejas, y una muy mala evaluación de la gestión actual, más allá de que la visión de Massa no es la misma de la que la gente tiene por Alberto Fernández, que realmente está con un nivel de popularidad bajísimo. El oficialismo está complicadísimo por donde se lo mire, por lo tanto justamente se da un fenómeno ideal para este tipo de discursos rupturistas y para una nueva fuerza política que se ha posicionado de forma muy desafiante, ¿no? Y yo creo que también tenemos que aprender de esa popularidad y esa intención de voto que tiene Milei, que es consecuencia de que el resto del sistema político lo hizo añicos, ¿no? O sea, porque a veces los políticos tiran de la piolita, lo deshacen y después dicen, ay, ¿cómo apareció Milei? Y sí, porque tiraron de la piolita y rompieron todo. Eso habla de que la gente está totalmente cansada y agotada y saturada del sistema político. Ojo, Milei juega de outsider y de outsider tampoco tiene nada, ¿no? Porque en realidad, no, está claro. Pero de alguna manera es un voto castigo y ese es un problema, que la gente va a elegir un presidente para castigar al otro. Si vos le preguntás a los argentinos, no están seguros de la dolarización o de todos esos, pero están tan enojados con lo otro. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que aprender a cuidar el sistema político, ¿no? De no tirar del todo de la piolita, porque después pasan estas cosas y después tenés 5 años un tipo que no sabés qué va a hacer. Parece que estuviéramos un poco lejos de eso. Bueno, de hecho, acá arriba de este mismo escenario hace un tiempito estuvieron sentados dos expresidentes, Sanguinetti y Mujica, juntos. Eso sería inviable en Argentina. Sería totalmente inviable. Que además empezaron su charla diciendo, increíble cómo generamos esta pareja y bueno, sí, parece la película esa de los dos veteranos que... Sí. Pero también es cierto que para mantenerlo hay que cuidarlo, ¿no? Esa diferencia. Y hay que cuidarlo todos los días y es tarea de todos. Y la prueba va a estar en el año que tenemos por delante, si los políticos y el sistema general están a la altura de ese cuidado. Es probable que así sea. Esa es por lo menos mi perspectiva y mi ilusión también. Yo creo que es probable que así sea. Bien, no nos dijeron quién va a ganar las elecciones. Casi, ¿no? No, al revés. Pusieron tantos grises en mi cabeza. Esto es una campaña de expectativa, no te vamos a decir. Va a ser muchísimo mejor. Tendrán que venir a otro desayuno y el año que viene nos lo dice. Muchísimo mejor el análisis a futuro a partir de esta charla. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias a los dos, la verdad que muy instructiva y muy agradable esta charla. Les agradecemos mucho que hayan estado acá. Y a ustedes también. Espero que la hayan disfrutado.